Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos. Esta es la tutoría número 3 de tercero de Bachillerato General Unificado. El tema de hoy día es estudio del campo eléctrico. El objetivo es comunicar los resultados de experimentaciones realizadas relacionadas con fenómenos físicos mediante informes estructurados, detallando la metodología utilizada con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. Antes, de empezar entonces con la exposición magistral, vamos a trabajar primero con un pequeño laboratorio virtual. Yo en el grupo de WhatsApp y también en el chat les he compartido un link para cuando ustedes quieran puedan ingresar desde un navegador a un laboratorio virtual que les deja trabajar con una simulación. Esta simulación nos va a permitir experimentar y luego concretar algunos conceptos previos. En tutorías anteriores habíamos visto que a nivel atómico la unidad mínima que teníamos era el electrón. Entonces este simulador lo que nos va a permitir es ubicar electrones en un espacio, electrones y protones. Primero voy a ubicar en el espacio un electrón. Como pueden percatarse, al momento que puse el electrón en el espacio, se dibujaron unas líneas. Estas líneas indican el tema de hoy día de la clase, que es el estudio del campo magnético. Indican cuando existe atracción o repulsión, lo que incluso habíamos visto en la tutoría número 2 como ley de Coulomb. Ahorita vamos a poner ahora lo que es un protón. Entonces, si se percatan, al momento que yo voy acercando, las líneas de flujo van moviéndose. Estas líneas que se dibujan aquí, lo que nos indican es que existe en el espacio de estas cargas, en el espacio, existe atracción o repulsión. Entonces, a medida que se van acercando, se puede observar el fenómeno físico de la atracción o la repulsión de las cargas. Y lo mismo sucede si ubicara otra carga, ¿sí? Miren, en este caso, como son cargas con el mismo signo, sucede una repulsión. Y con las cargas de diferentes signos existe vuelta lo que es una atracción, porque cambia el sentido de estas líneas. Vamos ahora a ponerle lo que son las dirección. Vamos a ponerle valores. Vamos también a graficar el sistema de referencia y lo que son las diferencias de potenciales. Miren. Entonces, conforme se van moviendo en el espacio, las cargas, las líneas del campo eléctrico van variando, dependiendo si son cargas positivas o cargas negativas. Incluso aquí podemos usar un sensor y con este sensor podemos ir viendo los valores de diferencia de potencial, que es el tema de hoy día, el estudio del campo eléctrico, donde vamos a ver dos conceptos muy importantes. El primer concepto, lo que es la diferencia de potencial, y el otro concepto que es el campo eléctrico, lo que estamos viendo ahorita. En sí, el campo eléctrico son estas líneas imaginarias que este simulador nos está mostrando de las cargas en el espacio. Pero nosotros en la vida cotidiana, para poder apreciar bien esto, un ejemplo básico para poderlo apreciar es utilizar lo que son los imanes, que cuando los unimos, pues ustedes saben que tiene carga positiva y carga negativa, tiene polaridad positiva, tiene el polo norte y el polo sur. Ahí podemos apreciar el fenómeno de la atracción y de la repulsión, y ahí lo podemos sentir en ciertas partes, palpar. Pero de ahí en la vida práctica no existe otros ejemplos así que se puedan evidenciar esto de la atracción y la repulsión de las cargas. Incluso aquí también en este laboratorio virtual nos deja medir la distancia. Entonces, en los ejemplos que yo les puse para calcular la fuerza de atracción y repulsión de la ley de Coulomb, con este simulador nosotros podríamos comprobar esas distancias que hemos encontrado. Miren, aquí yo puedo entonces medir las distancias. Claro, aquí estaban centímetros porque son unidades micro. Ahora sí, vámonos con lo que nos interesa. Entonces, el tema de esta semana era lo que era el estudio del campo magnético. Entonces, llamamos campo eléctrico a la perturbación de un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener carga eléctrica. La perturbación del espacio. Entonces, si nos percatamos aquí en el simulador, al momento que yo movía las cargas por el espacio, si ven la perturbación que se hace en el espacio, ¿sí? Porque ven las líneas de flujo como van variando dependiendo si la voy acercando a la carga o la voy alejando la carga. Y se va viendo o experimentando la famosa ley de cargas. Entonces, una carga eléctrica simplemente con su presencia
siempre perturba el espacio que lo rodea, creando a su alrededor un campo de fuerzas que recibe el nombre de campo eléctrico. Entonces, no hay que confundirse el término campo eléctrico con potencial eléctrico y con campo electromagnético. Son conceptos totalmente diferentes, ya que este campo eléctrico se lo va a representar, ¿sí? Al menos aquí en física, siempre el campo eléctrico se lo representa con la letra E mayúscula para indicar que es un campo eléctrico, y se le dibuja una flechita, un vector, para indicar de que es un vector. Entonces, estas líneas de campo para una carga positiva o negativa siempre se dibujan dependiendo de qué tipo de carga tiene. En el caso de que sea un protón, una carga positiva, pues los vectores o las flechas o las líneas de la carga se van a dibujar hacia afuera, ¿sí? Y en el caso de que sea un electrón, una carga negativa, pues las flechas o las líneas de dirección de flujo se van a dibujar hacia adentro del electrón. Miren, aquí yo incluso les he puesto cómo se ve el movimiento y el flujo de este campo eléctrico. Entonces, cuando otra carga eléctrica se sitúa en esta región del espacio, interacciona con el campo y experimenta una fuerza eléctrica. Lo que veíamos en el simulador. Miren, aquí tenemos una carga negativa y cuando lo voy apegando con una carga positiva, ¿sí ven? Va interaccionando, ¿sí? Porque va cambiando el sentido o el flujo de las líneas del campo eléctrico. Entonces, los campos eléctricos se describen mediante magnitudes fundamentales. Una vectorial llamada intensidad de campo eléctrico y otra escalar llamada potencial eléctrico. Entonces, cuando escuchemos la palabra intensidad de campo eléctrico, estamos hablando de una magnitud vectorial. Y cuando hablamos de potencial eléctrico, que no es otra cosa que el voltaje, estamos hablando de potencial eléctrico. Quiere decir que hoy día en esta clase vamos a estudiar dos magnitudes básicas en el campo eléctrico, ¿sí? La primera que vamos a estudiar, la que ya vimos, que se representa con la letra E mayúscula y una flechita, que es una magnitud vectorial, ya que tiene dirección, sentido, punto de aplicación, módulo, llamada campo eléctrico. Y la otra llamada potencial eléctrico, que no es otra cosa que el voltaje, ¿sí? O la diferencia de potencial, o también llamada la tensión. Entonces, la intensidad del campo eléctrico E, en un punto en el espacio, es la fuerza que actuaría sobre la unidad de carga positiva situada en este punto. La unidad de intensidad del campo eléctrico para el sistema internacional es el Newton por Coulomb. ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico representado por la letra E mayúscula, vamos a utilizar la pizarra. La unidad de medida dada para el campo eléctrico es el Newton sobre Coulomb. Entonces, basado en esto, yo puedo decir que el campo eléctrico en realidad es igual a la fuerza, porque toda fuerza se mide en Newton, sobre la carga, ¿sí? Porque toda carga va a tener una fuerza de atracción y de repulsión y va a tener un valor de esa carga que se va a medir en Coulomb. Así de sencillo y así de fácil, no es otra cosa más que una división. Vamos a ver entonces cómo fue que se sacó esta deducción del campo eléctrico. Prácticamente la definición anterior nos permite calcular el campo eléctrico creado por una carga puntual Q. Como sabemos, las cargas, estas cargas que veíamos aquí en el simulador, miren, esta carga de aquí positiva, un protón, siempre se las representa con la letra Q, ¿sí? Para ello colocamos una carga de prueba Q en un punto P en el espacio situado a una distancia R de la carga Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que estamos midiendo de aquí, viene a ser la distancia R, que en algunos textos se la representa con la letra D. Esa es la distancia que existe en el espacio entre una carga y otra carga. Dice, el campo eléctrico en este punto será una fuerza por unidad de carga. Lo que les había mencionado, va a ser igual a la fuerza dividido por el valor de la carga. Entonces, haciendo analogía con eso, prácticamente el campo eléctrico se dedujo de la ley de Coulomb. Recordemos la ley de Coulomb en la tutoría número 2. ¿Qué decía el señor Coulomb? Vamos a poner aquí la pizarra. El señor Coulomb decía que la fuerza era igual, la fuerza de atracción y repulsión era igual a la constante de proporcionalidad por el valor que tenga esa carga Q1
multiplicado por el valor de la carga 2. Y todo esto dividido para la distancia al cuadrado, ¿verdad? Ahora, si se percatan, si tuviéramos varias cargas y quisiéramos encontrar ya no la fuerza, sino el campo eléctrico, pues esta fórmula se dedujo de la ley de Coulomb, ¿sí? Si se percatan, esto de aquí hace referencia a la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 2. ¿Sí? De la carga 1 a la carga 2. Esto hace referencia a la sumatoria que exista de la carga 1 a la carga 3. Y esto hace referencia a la distancia que separe la carga 2 a la carga número 3. Poniendo como ejemplo 3 cargas en el espacio. Una carga eléctrica negativa, una carga positiva y una carga positiva. Entonces, cuando hacemos esa referencia, quiere decir que vamos a encontrar la sumatoria de estas distancias para encontrar el campo magnético, ¿no es cierto? Esas líneas de flujo que veíamos ahí. Entonces, deduciendo eso, nos sale la fórmula del campo eléctrico. Ahora, si ustedes se percatan, vamos aquí a reemplazar, porque tenemos una constante de proporcionalidad y una distancia al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, esto en realidad es igual a la fuerza dividido para la carga, ¿sí? Porque si vamos a solo encontrar el campo eléctrico de una carga, pues estas dos cargas de aquí desaparecerían y solo vamos a tomar en cuenta el valor de una carga. Entonces va a ser igual a la fuerza de atracción de esa carga dividido para el valor de esa carga. Entonces, el radial siempre va a disminuir con el cuadrado de la distancia, por lo tanto se trata de un campo central. Su sentido siempre va a depender del signo de Q. Si la carga es negativa, el campo eléctrico se dirige hacia la carga, y si es positiva, se aleja de esta. Las fuerzas eléctricas sobre una carga Q situada en un punto de intensidad en campo eléctrico se expresa de la siguiente manera. Entonces, con el simulador se evidencia clarito los conceptos que estamos estudiando. Si la carga es positiva, ¿qué pasa con las líneas de campo eléctrico? Se dibujan hacia afuera, ¿sí ven las flechitas? Y si es negativa, en el caso de acá, se dibujan hacia adentro. Y si tenemos dos cargas, se aplica la ley de las cargas. Cargas de diferentes signos se atraen, cargas del mismo signo, va a haber una repulsión, ¿sí? Entonces prácticamente la ley de Coulomb, las fuerzas eléctricas y el campo eléctrico son temas que son sistemáticos, uno consecuencia del otro tema. Vamos a continuar. Entonces ya vimos cómo se dedujo el campo eléctrico. Prácticamente se dedujo de la ley de Coulomb y experimentando no solo con dos cargas, sino con más de dos cargas, con tres cargas. Y ahí se encontró con los vectores unitarios que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga y la distancia al cuadrado. Pero en realidad simplifico todo eso y me va a quedar que va a ser igual simplemente a la fuerza dividido para el valor de la carga. Ahora tenemos la otra magnitud que tenemos que estudiar, ¿sí? Lo que es el potencial eléctrico, ¿sí? Aquí vemos ya la fórmula deducida, explicada con un gráfico más evidente, más claro, donde se ven las tres cargas en el espacio y como se ve que se forma aquí un campo eléctrico. Aquí no hay que confundirse, esto en realidad representa lo que vimos en el simulador. Vamos aquí a ayudarnos como que estuviéramos en el simulador. Entonces, como estas son negativas, pues las flechas se van a dibujar hacia adentro, ¿no? De campo eléctrico. Y como esta es positiva, pues se van a dibujar hacia afuera. Varias flechitas para indicar el flujo. Acá también. Entonces, conforme se vayan acercando, pues se va a ver la presencia aquí de un campo eléctrico, ¿sí? Dependiendo de cómo se vayan acercando, va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Entonces, el potencial eléctrico en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar una unidad carga positiva de dicho punto hasta el infinito. En otras palabras, el potencial eléctrico no es otra cosa que esa acción que se ve o se evidencia. Cuando esta carga de aquí, yo la quiero acercar a otra carga. Entonces, cuando se acerca de aquí a acá, va a aparecer lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Que es el trabajo que realiza esta carga de moverse de aquí hacia acá, acercarse o alejarse.
Entonces ahí se va a ver que el campo eléctrico va aumentando o va disminuyendo. Y dependiendo de la ley de carga, si son positivas, 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 negativas, va a haber atracción o va a haber una repulsión. Luego tenemos otra magnitud llamada diferencia de potencial, ¿sí? Aquí les he puesto un ejemplo. Dice que la diferencia de potencial entre dos puntos A y B es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al B. La unidad de potencial eléctrico diferencial de potencial eléctrico es igual a Joule sobre Coulomb y recibe el nombre de voltio. Lo que les hablaba, aquí estamos hablando del voltaje. Entonces, la unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida para la diferencia de potencial es el voltio. Aquí les voy a poner para que no se olviden. La unidad de medida para el sistema internacional de la diferencia de potencial es el voltio, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que un joule sobre un coulomb, porque dice que es igual al trabajo sobre la carga. El trabajo sobre la carga. Entonces, cuando la carga es mayor a 0, se dibuja una gráfica de la siguiente forma. Y cuando la carga es negativa, se dibuja una gráfica de la siguiente forma. ¿Sí ven? Va cambiando el cuadrante y el desplazamiento va aumentando y el desplazamiento acá va vuelta hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de potencial va aumentando cuando la carga es mayor y cuando la carga es negativa va disminuyendo. ¿Sí? Eso es lo que podemos observar de la diferencia de potencial. Bueno, una vez que ya tenemos claro, entonces, ¿qué conceptos vimos? El concepto de campo eléctrico, que no es otra cosa que la fuerza sobre la carga y que su unidad de medida es el Newton sobre Coulomb. Y la diferencia de potencial, que no es otra cosa que el voltaje, que es igual al trabajo sobre la carga y su unidad de medida es el Joule sobre el Coulomb. Ahora sí vamos a resolver unos pequeños problemas en clase para encontrar y aplicar estos conocimientos que hemos visto la noche de hoy. Tenemos entonces aquí el problema 1. Dice que tenemos una carga con un valor de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Dice que se introduce en una región del espacio donde actúa un campo de una fuerza de 0.04 newton. Queremos saber cuál es la intensidad de campo eléctrico. Entonces lo primero que tengo que hacer, yo tengo que dibujar una gráfica y sacar mis datos. Voy a sacar aquí mis datos. Voy a poner entonces aquí mis pequeños datos. Y vamos a ver, entonces me dice que me da el valor de una carga. Voy a entonces escribir aquí el valor de mi carga. Mi carga es de 0.04 newton. Y me da también un valor, perdón, ese es el valor de la fuerza. Ya me he estado confundiendo aquí. A ver, vamos a sacar primero el valor de la carga. El valor de la carga es 5 por 10 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué más datos también tenemos? Tenemos el dato de la fuerza. Tenemos el dato de la fuerza que me dice que el valor de la fuerza es de 0.04 newton. Nos pide entonces encontrar el valor del campo eléctrico. ¿Sí? Nos pide esto, encontrar el valor del campo eléctrico, también conocido como intensidad del campo eléctrico, porque es la intensidad de esa carga cuando se aleja o se acerca en el espacio hacia otras cargas. Entonces nos vamos a acordar de nuestra fórmula. ¿Qué decía nuestra fórmula? El campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la fuerza dividido para el valor que tenga esa carga. Vamos a usar otro color para no confundirlo. Ahora, si nos podemos dar cuenta, tenemos aquí un valor de notación científica, ¿verdad? Y acá tenemos un valor también de un número con fraccionario, ¿no es cierto? Podríamos este número convertirlo también a notación científica, ¿no? Podríamos convertirlo y sacar un equivalente de notación científica. Entonces yo podría decir que esto es igual a ver qué se me ocurre. Más o menos la respuesta nos sale 8000 newton.
necesitaríamos aquí convertirlo a 4 por 10. Como la coma la va a correr 1, 2 espacios, sería 4 por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir reemplazando. Aquí este 5 por 10 a la menos 6 también podría sacar otro equivalente en notación científica. Podría decir que esto vale 50 Vamos entonces de nuevo, se nos borró la pizarra, vamos a usar de nuevo la pizarra. Estamos sacando el valor de la fuerza y el valor de la carga. Entonces decíamos que esto era equivalente a 4. Pongamos acá el valor de la carga. El valor de la carga es 5 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿cómo sé qué exponente debo ponerle? Como la coma lo he corrido 1, 2, 3 posiciones, aquí voy a poner por 10 a la menos 3. Porque he corrido 3 posiciones la coma. Tenía 0.04. Como lo quiero convertir en una expresión más fácil para poder dividir, ya que no tengo calculadora, voy a correr la coma 1, 2, 3 posiciones. Entonces por eso he puesto este 10 a la menos 3. Ahora ya se me hace más fácil dividir. 40 dividido para 5 me da a 8. Como tengo un 10 a la menos 3 arriba y un 10 a la menos 6, ustedes saben que eso es como decir 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la 6 positivo. Porque cuando una base con un exponente negativo sube al numerador, le cambio el signo de menos a más. Y luego, ¿qué hago? Menos 3 y más 6 me va a dar 10 a la 3. Miren, y con eso ya estoy resolviendo mi ejercicio sin la necesidad de utilizar una calculadora. Entonces, mi campo eléctrico es 8 por 10 al cubo newton sobre coulomb. Ahora, este 10 a la 3, convirtámoslo ya en un número entero. Entonces, sabemos que por cada potencia que ve aquí en esta base 10, significa que tengo que aumentar un 0. Entonces, tengo que aumentar 1, 2, 3 ceros. Significa que mi respuesta es 8000 newton sobre coulomb. Y con eso pude resolver el ejercicio sin calculadora, ¿sí? Ahora que si ustedes tienen la calculadora a la mano, pues simplemente ingresan los datos de la siguiente forma. Vamos ahora a resolverlo vuelta con la calculadora. Aquí tengo yo también una calculadora a la mano. Entonces, como les decía, como el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, pues voy a ingresar el valor de la fuerza. Voy a poner 0.04 dividido, y ahora sí voy a poner por el valor de la carga. 5 por 10 exponente a la menos 6. ¿Sí? Y presiono la tecla igual. Si ven, también me salió 8000 newton sobre coulomb. Y he resuelto mi ejercicio tanto a mano, con notación científica, o con la calculadora. ¿Sí? No hay problema entonces con resolver. Ahora vamos a resolver el problema número 2. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué nos dice el problema número 2. Dice que vamos a determinar la carga transportada desde un punto a otro. Dice que se ha realizado un trabajo de 5 por 10 a la menos 5 joules si la diferencia de potencial es 2 por 10 a la 2 voltios. Vamos entonces a ver cuál era la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la diferencia de potencial. Miren, aquí dice que es igual al trabajo sobre la carga. Vamos entonces aquí también a ayudarnos con la pizarra y a sacar nuestros datos. Entonces primero vamos a anotar la fórmula. Dice que el voltaje vamos a ayudarnos a esta pizarra. Hoy día nos está fallando un poco el ratón. Vamos a tener que reemplazar este ratón. Dice que el voltaje, la diferencia de potencial, es igual
al trabajo sobre la carga. Vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Ya tenemos el trabajo y tenemos el voltaje. Nos pide entonces el valor de la carga. Entonces aquí nos vamos a hacer un artificio matemático. Vamos a decir que 1 sobre el voltaje va a ser igual a la carga sobre el trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el valor de la carga va a ser igual a ¿qué? Como esto está dividiendo, pasaría a multiplicar. Sería igual al trabajo sobre el voltaje. Ahora vamos a reemplazar. El trabajo, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 5 joules. Dividido para el voltaje. ¿Cuánto me sale el voltaje? 2 por 10 a la 2 voltios. 2 por 10 a la 2. Aquí nos hemos equivocado. Vamos aquí a reemplazar entonces. Entonces, aquí nos damos cuenta. 5 dividido para 2 nos sale a 2.5. ¿Sí? Vamos a revisar en la ficha pedagógica porque parece que al momento de tipear algún valor se ha ido de más. Vamos a revisar los valores. 2 por 10 a la 10 voltios. Y aquí es el error. Aquí nos pide encontrar es el valor de la carga. Entonces aquí debemos encontrar el valor de la carga. Aquí nos hemos equivocado al momento de tipear los datos. Entonces ya no tenemos que hacer ese artificio. Entonces aquí simplemente lo que debemos hacer es reemplazar la fórmula. Vamos entonces de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Ahora sí entonces. Vamos a resolver. Entonces el valor de la carga va a ser igual al trabajo sobre la diferencia de potencial. Reemplacemos los valores. 5 por 10 a la menos 3 dividido para 2 por 10 a la 2. La unidad de medida del trabajo es el joule. La unidad de medida de la diferencia de potencial es el voltaje. Ahora 5 dividido para 2 me da 2.5. Ahora, ¿qué hacemos con los exponentes? Pues como sabemos este 2 sube arriba como menos 3. Entonces sería 2.5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Como el valor de la carga saben que se mide en Coulomb, en honor al señor Coulomb, entonces el valor de la carga ha sido igual a 2.5 por 10 exponente a la menos 5 Coulomb. Y con eso he resuelto mi ejercicio. ¿Sí? Con eso ya puedo resolver mis dos problemas y he dado solución a estos problemas prácticos. Por último, antes de concluir la clase, les he puesto una actividad para el portafolio. Dos pequeños ejemplos que tienen que resolver. Ya están resueltos en la página 99 y 102 del libro de física de bachillerato. O también en la ficha pedagógica pueden encontrar lo que es el link para que resuelvan. ¿Sí? En el libro de tercero de bachillerato, en la página 98 y 100, están dos ejercicios para que ustedes puedan aplicar y experimentar y retroalimentar estos ejercicios que vimos en clase para encontrar lo que es el campo eléctrico y también para recordar un poco lo que es la ley de Coulomb y encontrar la fuerza. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para ver si que hay alguna pregunta y si no concluimos la clase de hoy día. Bueno, estimados, ¿tenemos alguna pregunta entonces del estudio del campo eléctrico? No. Vamos entonces a utilizar, a ver, Yamile, activa tu cámara y tu micrófono, por favor. Yamile Pacheco, por favor, activa tu cámara. Buenas noches, Yamile. Una pregunta pequeñita para ver si has estado atenta. Cuéntame, ¿con qué letra se representaba el
campo eléctrico? El campo eléctrico con la E y la flechita arriba. Muy bien, Yamile. Entonces, cuando veamos la letra E con una flechita arriba, nos están indicando que debemos encontrar un campo eléctrico. Muchas gracias, Yamile. Vamos ahora a preguntarle a Patricia Vaca. Activa por favor tu cámara y tu micrófono. Patricia Vaca Espinosa. Activa por favor tu cámara y tu micrófono. Parece que se ha ido, se ha fugado, Patricia. A ver, ahora todo. Dígame, licenciado. A ver, Patricia, cuéntame, ¿con qué unidad de medida el sistema internacional se mide lo que es la diferencia de potencial o voltaje? Ay, bueno, disculpe, ¿me puede repetir que no escuché? En el sistema internacional hay una unidad de medida para valorar lo que es la diferencia de potencial o el voltaje. ¿Cuál es la unidad de medida para el voltaje? ¿Alguien, algún voluntario que pueda responder esa pregunta? ¿Puede activar la cámara y su micrófono? ¿No? Bueno, les voy entonces a hacer un recordatorio. Voy de nuevo a compartir la pantalla para que no se vayan a olvidar. Entonces les preguntaba cuál es la unidad de medida para la diferencia de potencial, para que se acuerden toda su vida. La diferencia de potencial o potencial eléctrico se representa con la letra V mayúscula. Y la unidad de medida para el sistema internacional es el voltio, ¿sí? Recuerden, si han de haber escuchado del voltaje en los campos eléctricos, ¿sí? Cuando a veces las palomas en el tendido eléctrico dicen se murió porque se murió electrocutada, ya que el voltaje fue lo que ocasionó que ese pobre animal se queme prácticamente en el tendido eléctrico. Entonces la unidad de medida para el sistema internacional de la diferencia de potencial es el voltio. Y puede ser que en algunos textos también sea igual a ¿qué? Al joule sobre el coulomb. ¿Por qué es igual al joule sobre el coulomb? Porque dice que el voltaje es también igual al trabajo que realiza una carga. ¿Ya? Entonces, para que no te vayas a olvidar, Patricia, la unidad de medida para la diferencia de potencial es el voltio, ¿sí? En honor al señor Voltio, que es un señor francés. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, que tengan educación de jóvenes y adultos? Y si no, para culminar la clase de hoy día. Yamile, creo que tienes alguna pregunta. ¿Qué pregunta? El video, o sea, usted lo que está dando en la clase está grabado en video, ¿cierto? Todas las clases las dejo grabadas y las subo en mi canal de YouTube. Les recuerdo, bueno, voy a compartir pantalla para que vean mi canal de YouTube. ¿Cuál es? ¿Sí? Voy ahorita aquí a poner para que lo visiten y se den una vueltita por el canal de YouTube. También están subidos en la plataforma en modo para que ustedes puedan ver en la plataforma en modo todo el material que yo subo. También hay un material adicional preparado por los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que están haciendo las prácticas, que les he compartido en la plataforma en modo para que ustedes retroalimenten. Voy a compartir pantalla para que vean la dirección donde se encuentra mi canal. Miren, esta es la dirección, ¿sí? Les voy a compartir también la dirección por el chat. ¿Ya? Les voy a compartir ahorita la dirección por el chat para que puedan acceder a mi canal. Ahí están los videos de todas las clases grabadas. Y también en la plataforma en modo, ustedes como ya están agregados, pues se van aquí donde dice tercero D. Miren, si ven aquí, está subido todas las temas. Miren, aquí está subido la semana 2, la semana 1. Y hoy día en la noche voy a subir la semana número 3. Ahí subo la ficha, subo el video de la clase y todos los recursos adicionales elaborados, como les digo, por los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Ustedes le dan clic aquí en reproducir
y pueden ver el video de las clases grabados para que lo vean cuando tengan tiempo, ¿sí? Los videos están en diferentes resoluciones. Pueden verlo en video estándar, en video HD, Full HD. Aquí pueden ver todas las clases que están subidas para que ustedes retroalimenten las veces que sea necesaria. Y si necesitan descargar la ficha, pues ustedes le dan clic aquí, pues, y van a ver que ahí está la ficha para que ustedes revisen el contenido científico preparado. Aquí tenemos la ficha número 1, aquí dice el contenido, y en todas las fichas pares, impares, van a ver la actividad para el portafolio. Aquí, por ejemplo, la actividad para el portafolio era realizar un ordenador gráfico y resolver estas 4 pequeñas preguntas, ¿sí? En la semana 2 no tenemos actividad, pero está todo el contenido que hemos visto en la clase. También les comparto aquí lo que son las diapositivas, lo que es el material de las diapositivas para que ustedes puedan descargar y cuando tengan tiempo, pues ver en el celular o en el dispositivo móvil las veces que ustedes crean conveniente para reforzar. Miren, aquí está el material que vimos en la tutoría 1, que vimos lo que era fuerzas eléctricas, campo eléctrico, vimos ejemplos de cómo era la electrostática, la electrización, ¿sí? Vimos por qué se cargan positivamente y negativamente, la ley de cargas, la atracción, la repulsión, las propiedades de la carga. Y también vimos sobre las interacciones nucleares, ¿sí? Todo ese material está subido en la plataforma Edmodo y disponible para ustedes. O en mi canal de YouTube pueden aquí verlos las veces que sean necesarias. Aquí salen las reproducciones, está toda la semana empezando por el Propedec. Incluso hay clases del periodo lectivo 2020, 2021 y 2021, 2022, ¿sí? También si quieres el código del modo, para los que son del paralelo D, este es el código del modo para que lo anoten, ¿sí? Los que son del paralelo D. Y para los que son del paralelo E, acá está el código de modo para que se puedan agregar al grupo. Miren, este es el código de modo para el paralelo E. Igual yo por WhatsApp les he compartido el código para que ustedes se vayan agregando, ¿sí? Y vayan viendo todo el material. Aquí, como podemos observar, en tercero E están agregados pocos estudiantes. Apenas tenemos 15 estudiantes. Es un curso muy numeroso, como de 30. Todavía faltan 15 estudiantes de agregarse, donde pueden ir revisando cada una de las actividades. Y en el paralelo D están agregados actualmente 15 estudiantes, también están agregados en el paralelo D, ¿sí? Casi el 50% de los estudiantes. Les recomiendo que se den una vueltita por estas plataformas y eso les va a ayudar mucho a retroalimentar. Aquí están las tareas que ustedes me envían y aquí voy revisando y contestando poco a poco conforme ustedes me vayan enviando las actividades, ¿sí? Entonces con eso ya está solventado su pregunta, Patricia. Sí, licenciado, gracias. Listo, bueno, de mi parte les agradezco mucho por la tutoría. Como les digo, si no entienden alguna cuestión de la tutoría, revisen los videos, vuelvan a escuchar 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, porque no han escuchado esa frase, en el repetir está el gusto. O de repente vean el material adicional creado, como les digo, por los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que nos están ayudando, creando recursos educativos abiertos para que ustedes puedan retroalimentar. De repente mi voz no es tan bonita o no les caigo tan bien y de repente con la expresión de otras personas, ¿sí? Puedan comprender y desarrollar estas destrezas, porque lo que se quiere es que ustedes aprendan para que cuando se incorporen de bachilleres cumplan con el perfil de salida y puedan incorporarse a las diferentes carreras que ofertan la educación superior, ¿no? Yo personalmente sí deseara que todos ustedes continúen sus estudios y aspiren a más, porque es la única forma de que nuestro país salga adelante. Estudiando, y no es necesario ser rico para vivir feliz, pero sí el conocimiento ayuda bastante a ser mejor persona y a sentirse gustoso de lo que uno hace, ¿sí? Porque algunos me dirán, profesor, pero yo puedo tener dinero sin estudiar. Puedes tener el dinero, pero el dinero es efímero, ¿sí? Como la teoría de la relatividad y como el tiempo, ¿no? El tiempo siempre se va hacia adelante y no hay como ir para atrás. Y cuando te das cuenta, ya estás viejo y no has concluido ni has concretado tus metas, que es ser una persona de bien, concretar un hogar y ser feliz, que es lo que queremos todos. Bueno, no los canso más, les agradezco mucho por la tutoría, no se olviden de las normas de prevención, el uso del alcohol, el gel, la mascarilla, ¿sí? Y hagan el bien y no miren a quién. De mi parte, muchas gracias.